Durante 24 años, el silencio fue más ruidoso que cualquier sirena. En los pequeños condados de Days, High y Black, en el estado de Oregon, 104 personas, en su mayoría jóvenes, desaparecieron sin dejar rastro. Era la madrugada del 11 de febrero del año 2002. Un despachador del servicio de emergencias recibió una llamada breve. La voz al otro lado del teléfono dijo solo una frase: edificio viejo de la escuela. Revisen el sótano y los cementerios alrededor. Luego, el silencio. La conexión se cortó. Horas más tarde, un equipo de investigación entró en aquel edificio abandonado desde 1976. Lo que encontraron superó cualquier pesadilla. El sótano ocultaba un cuarto insonorizado. Y, en su rincón más oscuro, un congelador industrial en pleno funcionamiento. Lo imposible estaba ocurriendo, a la vista de todos. Y aquí comienza la historia. Bienvenidos a la verdad oculta del crimen. Prepárate para adentrarte en un caso que estremeció al Estado entero, desnudó la negligencia de las instituciones y reveló el rostro más inquietante del mal. Antes de continuar, ayúdanos a seguir revelando los secretos más oscuros. Suscríbete, da like y comparte este video para que más personas conozcan estas verdades silenciadas. Tu apoyo hace posible que sigamos investigando. Durante años, Ray Fredericks fue un nombre que no despertaba sospechas. Era el conserje de la secundaria Blackwood. Un hombre callado, puntual y de mirada inofensiva. Ray llegó a Oregon en 1968, después de una supuesta tragedia familiar en Nebraska. En el archivo escolar, su hoja de vida era extrañamente breve. No tenía referencias, solo una carta firmada por un tal R. Crane. La comunidad lo veía como parte del mobiliario del colegio. Estaba allí, pero nadie lo notaba. Excepto los niños. Algunos incluso aseguraron haberlo visto salir del bosque contiguo al colegio, cubierto de lodo, cargando cajas misteriosas. Ahora cuéntanos tú, ¿crees que alguien puede vivir entre nosotros durante décadas sin levantar sospechas? Déjanos tu opinión en los comentarios, y si aún no lo has hecho, suscríbete, comparte este video y activa la campana. ¿Qué podría esconder un sótano abandonado durante casi 5 décadas? Las respuestas surgieron cuando un grupo de operativos, la entrada, cubierta por estanterías oxidadas y restos de mobiliario escolar, parecía inofensiva. Pero tras remover los obstáculos, el aire estaba denso, cargado de humedad y óxido. Las linternas apenas penetraban la oscuridad. Se topaban con habitaciones ocultas, cerraduras internas, colchonetas sucias y lo más escalofriante, paredes internas recubiertas con materiales insonorizantes. En una de las salas encontraron una colección de objetos escolares, cuadernos, mochilas, loncheras, todos con nombres. Un cuaderno en particular tenía garabateado un nombre: Emma Carlyle, desaparecida en el otoño del 78, cuando solo tenía 8 años. No fue lo único. En una pared con tiza roja estaba escrita la frase: aquí nadie escucha, aquí nadie busca. ¿Te imaginas lo que es estar encerrado sin que nadie sepa que existes? ¿Cuántas veces se escucharon lamentos entre esas paredes y fueron ignorados? Queremos saber tu opinión. ¿Crees que las escuelas antiguas deberían ser inspeccionadas regularmente? A escasos metros de la vieja secundaria Blackwood se extendían 3 cementerios que, aunque pequeños y poco visitados, tenían algo en común. En todos se encontraron rastros de tierra removida recientemente, a pesar de estar clausurados desde hacía más de 20 años. Los forenses comenzaron una excavación sistemática. Lo que encontraron no solo era perturbador, era inexplicable. En al menos 17 tumbas se hallaron restos humanos incompletos, algunos con signos de manipulación quirúrgica, otros con símbolos tallados en hueso. Estos grabados no correspondían a ningún lenguaje conocido, pero un antropólogo simbólico aseguró que varios de ellos coincidían con antiguos signos vinculados a rituales de ocultismo europeo. Más inquietante aún fue el hallazgo de un altar rudimentario hecho con pupitres escolares, velas negras y restos de tela con iniciales bordadas. ¿Era Ray Fredericks un asesino serial común? ¿O estábamos frente a alguien que practicaba algún tipo de culto? ¿Tú qué piensas? ¿Estamos ante un asesino con creencias ocultas
o solo disfrazaba su maldad bajo símbolos para confundir. Entre los escombros del cuarto oculto en el sótano, uno de los investigadores halló lo que parecía una libreta vieja, con la tapa desgastada y el nombre Fredericks escrito con marcador. Pero su contenido no era una agenda, ni una bitácora común. Era un cuaderno meticulosamente redactado, con fechas, descripciones y listas. Cada página era un registro detallado. Se anotaban nombres, edades, fechas de desaparición y un extraño código alfanumérico al final de cada entrada. Lo más perturbador era una sección titulada No aptos, donde figuraban al menos 52 nombres. Una entrada decía CR, 10 años, muy ruidosa, lloró antes de cerrar la puerta, regresada, vigilar evolución. Además, en varias páginas se encontraban fragmentos de lo que parecían poemas o mensajes personales, como este: la pureza se encuentra en el silencio, el ruido arruina la simetría. Estas frases, repetidas como mantras, sugerían una estructura ideológica, como si Ray tuviera una lógica propia que lo impulsara a actuar. ¿Crees que un diario personal puede ser la prueba definitiva en casos como este? ¿O debería considerarse como una pieza más del rompecabezas? Cuéntanos tu opinión. Cada detalle ayuda a entender lo inexplicable. La conspiración del silencio. Autoridades que miraron hacia otro lado. Cuando las pruebas comenzaron a acumularse, no solo la comunidad quedó horrorizada, también lo hicieron los propios agentes encargados del caso. Sin embargo, algo no cuadraba. ¿Cómo fue posible que durante más de 2 décadas nadie detectara los crímenes de Ray Fredericks? ¿Cómo es que, pese a denuncias, reportes y desapariciones sistemáticas, las autoridades nunca actuaron con contundencia? La respuesta podría estar en un documento interno del distrito escolar, fechado en 1989, en el que se hace mención a un comportamiento inusual por parte de Fredericks. El reporte fue archivado sin seguimiento. Años después, otro maestro, de nombre Thomas Klein, aseguró haber enviado una carta anónima a la policía estatal tras notar que varios estudiantes mencionaban al conserje con miedo. Esa carta también desapareció. Pero lo más alarmante fue el testimonio de una mujer llamada Rebecca Simons, quien en 1994 denunció que su hija había sido seguida por un hombre que coincidía con la descripción de Ray. La denuncia no prosperó. Rebecca murió en un accidente automovilístico pocos meses después, y su caso se cerró sin más. ¿Error administrativo? ¿Negligencia? ¿O complicidad encubierta? Las voces dentro del sistema educativo local comenzaron a hablar. Algunos ex empleados afirmaron que Ray era intocable, protegido por alguien de arriba. Nunca lo veían en reuniones ni en registros oficiales, pero su presencia era constante en la escuela, como un fantasma con permiso para existir. ¿Tú qué crees? ¿Estamos frente a una cadena de errores humanos o a una red de encubrimiento deliberado? Comenta abajo. Tu percepción es clave para desentrañar esta verdad oculta. El niño que escapó. El testimonio que lo cambió todo. Durante años se creyó que no había sobrevivientes, que quienes cayeron en manos de Ray Fredericks simplemente desaparecieron sin dejar rastro. Pero entonces, un giro completamente inesperado sacudió el caso. Un hombre llamado Elias Monroe, de 36 años, se presentó voluntariamente ante las autoridades, afirmando haber sido una de las víctimas y haber escapado con vida. Elias vivía en Washington, bajo otro nombre. Explicó que cuando tenía 11 años, en el año 1990, fue secuestrado al salir de la secundaria Blackwood. Recordaba con claridad el olor a gasolina, las escaleras de metal, el frío extremo y las luces fluorescentes del sótano. También recordaba la voz de Ray, suave pero autoritaria, repitiendo frases como: «El mundo allá afuera no es para ti, aquí estás a salvo». Según Elías, permaneció encerrado durante lo que él calculaba fueron casi 3 semanas, hasta que un cortocircuito provocó un apagón en el sótano. En medio de la confusión, logró salir por una puerta de mantenimiento sin que Ray lo notara. Corrió durante horas hasta llegar a un área rural donde fue recogido por una pareja mayor. Por miedo, y sin saber cómo explicar lo vivido, jamás contó la verdad. Lo llevaron a otro estado y creció con un nombre distinto. Pero ahora, al ver el caso reabrirse en las noticias, decidió hablar.
Su testimonio permitió validar detalles del sótano que no se habían hecho públicos: la forma exacta del congelador, una inscripción en el muro lateral y la existencia de una habitación secreta detrás de un estante de química. El testimonio de Elias no solo confirmó que Ray tenía sobrevivientes, sino que no actuaba al azar. Seleccionaba, controlaba y decidía quién vivía o moría. ¿Qué opinas de la valentía de Elias al contar su historia después de tanto tiempo? ¿Crees que hay más sobrevivientes en silencio? Escríbenos tu teoría en los comentarios. Tu voz también forma parte de esta investigación. Nuevas desapariciones en la misma zona. Cuando creían haber cerrado el capítulo más oscuro de la historia de Blackwood, una nueva alarma se encendió. En los últimos 3 años, al menos 4 adolescentes desaparecieron en un radio de 30 kilómetros alrededor del antiguo colegio. Y aunque en un principio se pensó que no había conexión con Ray Fredericks, un detalle estremecedor cambió todo. En uno de los casos, la familia de la víctima recibió una carta anónima con una frase idéntica a la hallada en la libreta de Ray. El silencio revela quién es digno. La policía intentó rastrear la fuente de la carta, pero todo apuntaba a una impresora antigua, sin huellas ni rastros de ADN. 2 semanas después, otra carta idéntica llegó a manos de un periodista local que cubría el caso. La amenaza era directa: si sigues escarbando, serás parte del sótano. Estas nuevas desapariciones parecían una mala copia del patrón original, pero los detalles eran demasiado precisos para ser obra de un imitador improvisado. Las teorías explotaron. ¿Ray actuó solo realmente? ¿Tenía un cómplice? ¿O alguien está siguiendo sus pasos con acceso a su antigua información? Una cámara de seguridad en las afueras de Salem captó una figura encapuchada merodeando una escuela abandonada con una linterna. Nunca se pudo identificar. Esa noche, desapareció un joven de 17 años llamado Marcus Wells. Su mochila apareció días después, en la entrada del bosque donde Ray fue capturado años atrás. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que estamos frente a un discípulo de Fredericks? ¿O todo esto fue planeado desde el principio como una especie de legado macabro? Escribe tu teoría abajo. Estamos leyendo cada comentario con atención. La cinta olvidada, evidencia que no debería existir. Cuando la investigación fue retomada por una nueva unidad especializada, revisaron cajas de evidencia archivadas en una antigua comisaría del condado de Polk. Allí, en una caja sin clasificar y sin rótulo, encontraron una cinta VHS, marcada solo con las iniciales RF. Lo que contenía no solo horrorizó a los investigadores, también desafió toda lógica. El video, de 1 hora con 43 minutos de duración, parecía ser una especie de diario grabado por el propio Ray Fredericks. En él, hablaba a la cámara con voz pausada, como si estuviera dando una clase. Su apariencia era limpia, con uniforme de conserje, siempre en el mismo cuarto lúgubre. Detrás de él, pizarras con fórmulas matemáticas, figuras geométricas y frases escritas con tiza roja como: «Ellos no entienden, yo los estoy preparando». Ray hablaba de un proceso, de limpiar mentes, de crear receptores. En un momento decía: «Los que no resisten, no están listos para el nuevo ciclo. Yo no elimino, transformo». Pero lo más perturbador fue el último segmento de la cinta. La cámara enfocaba una pared completamente cubierta por fotografías. Niños, niñas, adolescentes, decenas de rostros pegados uno al lado del otro. Entre ellos, se reconocieron al menos 18 víctimas oficiales. Pero también había rostros que jamás fueron reportados en el caso. Uno de los agentes reconoció, con pavor, a su primo desaparecido en 1992 en otra ciudad del estado. Nunca se había vinculado su desaparición con Ray Fredericks. ¿Cómo llegó esa cinta a la comisaría? ¿Quién la colocó allí? ¿Y por qué nunca fue registrada? Nadie tenía respuestas. Pero algo era claro: la red de Ray era más extensa de lo que jamás imaginaron. ¿Qué crees que significaban esos mensajes? ¿Ray actuaba bajo una ideología aún desconocida? ¿O estamos viendo síntomas de una mente completamente disociada de la realidad? Comparte tu opinión. Tu visión puede iluminar zonas oscuras de esta historia. La verdad detrás del silencio. ¿Justicia o condena eterna? El caso de Ray Fredericks
terminó oficialmente con su condena a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, el eco de sus crímenes no se ha desvanecido. Las familias siguen buscando respuestas para las víctimas no identificadas. La comunidad escolar quedó marcada para siempre, con sus miedos y cicatrices invisibles. Y la pregunta que persiste es si realmente se hizo justicia o si quedaron secretos enterrados bajo capas de burocracia y miedo. Durante años, se intentó comprender el patrón detrás de su conducta, sus motivaciones y su oscuro plan. Pero en el fondo, lo que inquieta es cómo alguien tan común pudo ocultar tanto horror. ¿Qué pasa con las víctimas que nunca fueron encontradas? ¿Qué pasa con las familias que aún no tienen paz? Quizá la mayor lección que deja esta historia sea la importancia de no ignorar las señales, de escuchar las voces silenciadas y de exigir siempre la verdad, por dolorosa que sea. Si algo nos enseñó Ray Fredericks es que el mal puede esconderse en lo cotidiano, y solo con vigilancia, empatía y valentía podremos proteger a quienes más amamos. Si este relato te impactó, no olvides apoyar este canal con un like, compartir para que más personas conozcan esta historia y suscribirte a La Verdad Oculta del Crimen, para seguir descubriendo juntos las sombras que acechan tras las noticias oficiales. Tu voz es vital para que estas verdades no queden en el olvido. Nos vemos en el próximo caso.